Bienvenidos a la serie de podcast Textiles Semillas. Textiles Semillas es un proyecto artístico colectivo en el que se propone la reunión de diferentes grupos de tejedoras de distintos pueblos y orígenes del noroeste de Argentina. Crece dentro del programa 99 Questions de Humboldt Forum. En el marco de este proyecto se empezó a conformar la unión de tejedoras, artistas y activistas de esta región. Durante los 3 episodios de nuestra serie, vamos a conversar sobre los vínculos del mundo del arte con los tejidos y con las mujeres tejedoras de zonas rurales en el noroeste argentino. Como la semilla, que crece viva, albergando el cambio y el movimiento, nos proponemos pensar vínculos entre mundos diferentes, nuevas maneras de relacionarnos, de albergar y habilitar deseos, de crecer desde la unión. A partir de pensar los diálogos que se establecen en el tejido, queremos mostrar su potencialidad como semilla, capaz de abrirse y crecer en un ejercicio permanente de cuidado mutuo o crianza mutua, tomando las ideas de la artista e investigadora Elvira Espejo. En cada episodio vamos a conversar con investigadores, artistas, tejedoras, curadores y activistas sobre las relaciones que habilitó y habilita el tejido en el marco de la unión que se conforma en este proyecto, sobre los deseos, las imaginaciones y las posibilidades de crear que sostienen la existencia de las prácticas textiles para las tejedoras. Desde el Monte Llano hasta la región puneña son 12 los grupos de tejedoras que forman la unión. Teleras, bordadoras, tejedoras, hilanderas, randeras de 5 provincias diferentes de este territorio. Mi nombre es María Gabriela Cisterna y soy su anfitriona en esta serie. En este segundo episodio, Cultivar la unión, la experiencia de crecer al compartir lo que sabemos y deseamos, vamos a conversar sobre los orígenes de Textiles Semillas y el acompañamiento y cultivo de los procesos desde el universo del arte. Para eso, nuestros invitados son Andrei Fernández, Mijael Diminga y Alejandra Mizrahi. Andrei es curadora e investigadora intercultural de Argentina. Acompaña y forma parte de SILAT, un grupo de mujeres wichí que están exponiendo sus obras en la Bienal de Venecia. Alejandra es investigadora, docente y artista argentina. Trabaja con un grupo de tejedoras, las Randeras del Cercado, desde el año 2013. Ella y Andrei coordinan Textiles Semillas. Mijael es investigador y curador del programa 99 Questions de Humboldt Forum. Se ocupa de las ecologías del conocimiento, el pluriverso, las diferentes formas de epistemología, las prácticas de cuidado y la construcción del mundo por parte de actores humanos y no humanos. Bienvenidos Andrei, Ale y Mijael. Muchas gracias por estar aquí hoy. Estoy muy contenta de ser su anfitriona. La primera pregunta que quisiera hacerles, si querés empezar vos, Andrei, es ¿qué es Textiles Semillas? Textiles Semillas es un proyecto que iniciamos dentro del programa 99 Questions. Junto a Ale Mizrahi coordinamos una propuesta que hemos llevado en un peregrinaje, en un viaje por nuestra región, el norte de Argentina, convocando a diferentes grupos de mujeres organizadas en torno al tejido a que trabajen con nosotros en un proyecto artístico, en un proceso de creación colectiva para estimular e intercambiar imaginaciones y conocimientos que están vinculados al trabajo textil artesanal de nuestra región. En esta selección de grupos que hicimos, de estos 12 grupos de tejedoras, hay mujeres indígenas de los pueblos de Aguita, Coya, Wichí, y también mujeres rurales que no se identifican necesariamente con un pueblo originario, pero que también creemos que es muy importante que se junten con las mujeres de las comunidades.
y estamos conformando dentro de Textiles Semillas una unión de tejedoras, artistas y activistas, como decías en tu presentación, que surge como parte de este proceso creativo de escucha y de diálogo. Esta pregunta para Mijael: ¿por qué pensaron, por qué creyeron que 99 Questions podía albergar Textiles Semillas cuando empezaron a imaginar esto? 99 Questions busca, a partir de una metodología de nudos, a interconectar diferentes conocimientos y mundos de trabajar y de entender el mundo. Y Textiles Semillas en este proyecto tiene la belleza poética también en una manera en que buscan a crecer a partir de reunirse y intercambiar conocimiento. Y eso es la base de 99 Questions, eso es que 99 Questions quiere estar. Y Ale, para vos lo que quería preguntarte es si podrías compartir cuáles han sido las experiencias desde esto que mencionaba Andrei, justamente desde imaginar esta reunión de grupos de mujeres de diferentes orígenes, de distintos lugares, cómo empezar a trabajarlo, cómo empezar a conocerse, cómo reunirse después y qué crear. Bueno, creo que tuvo que ver un poco con una experiencia particular que las dos también estábamos viviendo, en que compartir entre nosotras un trabajo similar que veníamos desarrollando durante un tiempo, veíamos que había una potencia en poder intercambiar entre nosotras las experiencias. Y eso ha llevado a que pensemos en que había algo interesante o que había algo que podía posibilitar otras cosas, era que estos grupos con los que nosotras previamente trabajábamos y con los que estábamos invitando a formar parte de Textiles Semillas puedan encontrarse. Más allá de nosotras ir a cada lugar, nos parecía que había algo importante en poder reunirse, en poder generar estos nudos también entre los grupos en sí mismos. Y estos nudos se han ido generando entre diversas técnicas, entre diversos grupos de diversos territorios, y creo que ahí había algo de una experiencia que estábamos atravesando nosotras y que hemos entendido como importante para poder compartir con otras personas y que los grupos puedan reunirse, y así como nosotras crecíamos cuando nos reuníamos y cuando intercambiábamos nuestras experiencias, de esa misma manera en un inicio intuíamos que si los grupos de tejedoras se podían encontrar y reunir, iban a poder crecer e intercambiar de la misma manera que nos pasaba a nosotras. ¿Y cómo ha sido eso? ¿Cómo han sido esos encuentros? ¿Cómo ha sido, bueno, André mencionaba ese peregrinaje de empezar a vincularse y después seguir encontrándose? Bueno, yo creo que la metáfora que tomamos desde el principio, que es la de la semilla, ¿no? Que la potencia de la vida y el crecimiento, pero también de la posibilidad de alimentar y de diversificar la alimentación, pero también puede ser entendida, ¿no? Como el conocimiento, la diversidad cultural, la diversidad vital. También siempre ha estado esa promesa, esa potencia del crecimiento, como decía Ale, desde la reunión, pero nosotras empezamos este proyecto sin saber qué iba a pasar. O sea, si bien teníamos ya mucha experiencia de trabajo territorial y acompañando a grupos de artesanas que también acompañamos en su tránsito entre los mundos de la artesanía, el diseño y el arte, creímos que juntas, haciendo esta unión, podíamos también habitar nuevos espacios o crear nuevos espacios habitables para esas prácticas que se resisten a desaparecer. Bueno, un poco viéndolo retrospectivamente al recorrido, creo que hay dos partes o dos momentos importantes que son casi fundantes del proyecto, y uno es ese peregrinaje, que es ese viaje iniciático que hacemos con André y con otras compañeras sembradoras por distintos territorios del NOA, por distintas provincias, invitando a los grupos a participar, a crear juntas este colectivo. Y por otro lado, los encuentros que una vez ya atravesado esa primera instancia,
en la que nos hemos conocido, en la que hemos podido llegar a los lugares, poder también escuchar, compartir las experiencias en los territorios. Hemos podido invitarla a estos encuentros, que han sido 3 encuentros que han sido claves, creo, en el proyecto, y que la idea es que sigan existiendo, porque de alguna manera estos encuentros se han convertido también en un espacio de taller, en un espacio de intercambio, en un espacio de asamblea. Tiene como muchas formas, es casi como una performance desplegada en los distintos territorios. Estos viajes y estos encuentros de alguna manera nos han enseñado también a entender esa relación que hay entre el tejido, entre esa práctica y el entorno y el paisaje mismo del lugar. Y en entender también cómo se encuentran construcciones diferentes de tejidos, también materialidades distintas y las tipologías también que cada grupo suele tejer. Que en estos encuentros, de repente, lo que empezaba a suceder también era transformaciones de esas producciones, contaminaciones entre los grupos, ¿no? Tanto de materialidades como de iconografía. Creo que, bueno, en esos encuentros es ese espacio vital, ¿no? Que creo que tiene el proyecto, es fundante y a la vez vital para seguir. Hay algo también que apareció en el proceso de reunirnos y dialogar, que fue, o sea, nosotras venimos con Alejandra del mundo del arte, ese es nuestro espacio de formación académica, digamos, y también gran parte de nuestra práctica se desarrolla desde la curaduría y desde la producción artística en el mundo del arte. Entonces, lo que propusimos también a las artesanas es trabajar un poco desde la lógica del arte, desde la experimentación creativa, la celebración de la imaginación, la posibilidad de mezclar libremente elementos, ¿no? Y no tener que también seguir esos mandatos que, o sea, se acumulan, ¿no? Los mandatos de cómo debo ser como mujer, cómo debo ser como mujer rural, cómo debo ser como indígena, cómo debo tejer, cómo debo ser guardiana de un patrimonio que muchas veces desde las instituciones se lo celebra mientras sea inmutable, como esta idea de tener un proceso de imaginación y de creación de imágenes en una vitrina, de estamparlo, ¿no? De que no siga viviendo, de que no siga modificándose. En los encuentros de Textiles Semillas hacemos una celebración de la presencia, pero también de la posibilidad de cambio, de transformación y de movimiento, porque las mujeres reafirman una y otra vez, estamos vivas, y piden que dejen de ser ancladas en el pasado y se reconozca su presencia hoy y también su deseo de futuro, su decisión de construcción de futuro. Sí, creo también es como André dije, ¿no? En este proyecto también planteamos como preguntas críticas sobre el canon de arte, ¿no? ¿Qué es arte? ¿Qué es artesanía? ¿Qué es el rural? ¿Qué es la ciudad? ¿No? ¿Qué es el femenino? ¿Qué es el masculino en este sentido? Y esto ocurre en todos los encuentros que tenían. Sí, me parece a mí increíble cómo todo vuelve a eso, y a la misma idea de la semilla también, que es esa potencia que crece, cambia, que emerge, y al mismo tiempo ustedes han trabajado con objetos, pero pensar cuándo empiece, cuándo termina, si es que empieza y termina el arte. Como ven ustedes eso también en los encuentros, todo como en esa lógica de que todo se incorpora en el mundo del arte. La diversidad, la creatividad, la imaginación. Y están los objetos, si quieren contar sobre los objetos también que se han trabajado, pero no es esa la única obra. Yo quiero decir que tenemos en común con Ale de que desde nuestras prácticas hacemos una propuesta de cómo entendemos el arte y todo lo que el arte puede contener, puede proteger, puede abrazar, pero que no necesariamente cuando pasa esa frontera que nos imponen entre arte y artesanía, por ejemplo, no es que si pasa la frontera ya nunca más va a ser artesanía, a partir de ahora vamos a llamarle arte y va a circular en ciertos lugares. Lo que nosotras proponemos desde nuestra práctica
individual y después en esta propuesta que es Textiles Semillas, es que podamos cruzar esas fronteras de ida y vuelta, borrarlas, ignorarlas, poder también saber los códigos, como cuando uno se cambia de país, saber, bueno, cuáles son las reglas, qué idioma se habla aquí. Eso un poco estamos haciendo con Ale, como nosotras hacemos de anfitrionas en esa casa que es el arte para nosotras, pero que nosotras también construimos como nuestro refugio. Quería agregar también quizá una imagen a lo que está planteando Andrei, que es la imagen que justamente habilitan los tejidos cuando estamos en esos encuentros. En los encuentros hay un momento en que ese tejido es abrigo, en otro momento casi al lado ese tejido está expuesto para ser contemplado, al lado está siendo transmitido en un taller, como que hay algo de esa diversidad de identidades que puede tener el objeto, que es lo que planteamos un poco a partir de no tratamos de encasillarnos en ningún lugar, sino justamente en poder, esto que señalaba Andrei, borrar esas fronteras y poder a veces tener una forma y después tener otra y después tener otra y poder ir teniendo esa libertad de transitar esos mundos, esos diferentes mundos, de acuerdo también a las decisiones de las distintas personas que forman parte del proyecto. En Textiles Semillas a veces se va a ver una pieza expuesta que después puede estar puesta sobre el cuerpo y en otro momento puede estar circulando de otra forma. Y creo que eso es poco lo que tentamos con el proyecto. Me gustaría preguntarles también, a partir de sus trayectos anteriores, ¿cómo sienten que ha sido ese proceso de ir pensando distinto, tal vez ambas con formación en arte, de ir viendo y abrazando todas esas posibilidades del arte para cada una de ustedes? ¿Cómo ha sido ese proceso de empezar a poder pensar diferente en términos de justamente pensar eso, que el arte es el lugar que tiene esas dinámicas, que podés ir y volver de esas fronteras, pero también en un trabajo que es distinto cuando te acercás a grupos de tejedoras, cuando te acercás a otros espacios que tal vez una que está acostumbrada a vivir en la ciudad como no son los acostumbrados? ¿Cómo ha sido ese intercambio de pensamientos a partir de conocer grupos de mujeres tejedoras? Hay algo que tenemos como un gran desafío, que es decolonizar lo que nosotros entendemos como arte desde los territorios que vivimos y transitamos, porque nuestra educación artística nos hace mirar hacia un lugar que nos distancia de esas personas que tenemos cerca o que están sosteniendo memorias o insistiendo en ciertas formas de hacer o de manifestar imágenes. Entonces, como todos los procesos que buscan frenar la reproducción de prácticas que nos hacen daño y que nos proponen vivir mal, empobrecernos, dividirnos, fragmentarnos como pueblos, creo que un poco eso es lo que nosotras venimos pensando, como dice Ale, tentando, como probando maneras en las que la práctica artística tenga sentido en el lugar en el que nosotros vivimos y genere cosas que necesitamos y que necesitan nuestras comunidades, porque muchas veces entendemos el arte como esa burbuja más vinculada al mercado o a ciertas instituciones y a ciertos discursos estéticos que en nuestros territorios son distintos. Los pueblos preexistentes tienen otra manera de entender lo que nosotros llamamos arte, pero también quieren llamarle arte hoy, porque saben lo que eso significa y quieren ser parte, y si no son protagonistas de las producciones artísticas, quedan una vez más excluidos. Y es una continuidad de ese proceso de colonialidad que nosotros tratamos de frenar desde nuestro lugar, reflexionar sobre eso, y ahí creo que es como decía Mijael, ahí le da sentido a que estemos haciendo este proyecto juntos, porque desde aquí, desde Berlín, desde este museo también y con toda su compleja historia y sus contradicciones, nos estamos tratando de pensar juntos cómo podemos hacer cosas que históricamente hizo el museo que tengan más que ver
con la demanda, con la necesidad de las personas y cómo desde el museo se puede estimular a que estas imaginaciones y estas manifestaciones crezcan y se oigan más allá, ¿no? Muchas veces se habla de darle voz a la gente tiene voz. Lo que nos falta es tener oídos, tener la predisposición de escuchar para que esas voces se conozcan. En ese sentido, creo que por eso hemos encontrado este socio tan lejos, pero bueno, que coincidimos en la manera en la que trabajamos primero desde nuestro lugar. Yo como curadora, Mijael desde curadora de un museo, Ale desde como investigadora, como artista, y hoy también habitando roles que no tienen etiqueta. Ninguno de nosotros puede decir, bueno, en el proyecto Textiles Semillas yo ocupo este rol. Nosotras decimos con Ale que coordinamos porque asumimos responsabilidades que alguien debe asumirlas, pero hacemos un trabajo totalmente horizontal de consulta, de intercambio, de pensamiento colectivo que nos hace crecer. Ese es el crecemos porque nos juntamos para mí. Sí, exacto. Ese que es la base de Textiles Semillas y de 99 Questions, que son como plataformas que proponen el no producir un extractivismo, que pasa muchas veces, en donde hay tiempo para formar preguntas y donde surgen también encuentros con significativos en una manera. Creo que es importante entender que la curaduría en ese sentido no es solo reducido a hacer exposiciones o eventos, ¿no? Es más como salir del museo, buscar las conexiones, los mundos y trabajar con ellos. Entonces creo que este proyecto, por ejemplo, tiene diferentes formas de líneas de tiempos, ¿no? De diferentes experiencias de vida, de vidas de diferentes personas. Y esos son vínculos que buscamos a conectarse en una manera, a intercambiar, a aprender cómo escuchar, como André dije, es muy importante, ¿no? Escuchar no es fácil, ¿no? Eso es un proceso activo, ¿no? Active listening en una manera en inglés. Sí, eso me parece uno de los pasos muy importantes en este proyecto. Sí, también gran parte de Textiles Semillas es una continuidad del trabajo que viene realizando Alejandra, con las randeras del cercado. Son tejedoras de la provincia de Tucumán, de una zona rural, que realizan un encaje a la aguja que llega con la invasión española a nuestro territorio, pero hoy en día es una práctica y un saber que es patrimonio de ese territorio y que define la identidad de este grupo en particular. Con las randeras del cercado, Alejandra creó algo que llamaron el MUMORA, el Museo Móvil de la Randa, que también proponía la posibilidad de generar exposiciones de los tejidos, haciendo una migración de su sentido y su uso, pero también expuesto en estructuras que pueden ser itinerantes, que pueden moverse, pero que también no necesitan paredes, ¿no? No necesitan el museo, la sala, pueden ser montadas en diferentes territorios, al aire libre incluso, y entonces esa experiencia que no sé si Ale quiere contarla, también es como que dijimos, no vamos a inventar algo nuevo, ¿no? Eso es algo que hablamos con Ale cuando empezamos este proyecto. Dijimos, no vamos a tratar de hacer algo nuevo o de empezar de cero, sino que vamos a hacer un proyecto que continúe cosas que ya están sucediendo. Nos vamos a subir sobre los hombros de los seres que ya están existiendo, ¿no? Y crecer también desde ahí. Tratar de tener la humildad también de acompañar cosas que nosotras no inventamos y de las que nosotras no nos sentimos autoras. Ampliando ahí lo que estaba contando Andrei acerca del Mumora y pensando también en cómo son las estructuras que estamos planificando y mostrando y poniendo en ejercicio también en Textiles Semillas, pensando en la cualidad o en la característica móvil que tienen esas estructuras, ¿no? Que surgen un poco ahí a partir del trabajo con las randeras, con el Mumora, pero que en realidad lo que hace es tomar el pulso del textil y del movimiento de las mismas autoras que van de aquí para allá con su bolsa, con su carga, ¿no? Mostrando de un lugar a otro, las eternas feriantes, ¿no? De alguna manera,
que acercan su conocimiento a las personas. Entonces un poco estos dispositivos que son el Mumora y que ahora también tienen otras formas, pero que también continúan ese movimiento y ese nomadismo, son las estructuras que estamos planteando para Textiles Semillas, que llevan en su cuerpo, ¿no?, los textiles de los distintos grupos que trabajan en el colectivo. Un poco creo que todas esas ideas que van surgiendo también y el proceso creativo conjunto, que es un proceso muy emocionante, muy vertiginoso, a veces difícil de discernir o de entender lo que estamos haciendo, ¿no? Es muy apasionante también porque se trata de sentarnos y de observarnos, ¿no? De mirarnos, de escucharnos, las formas de mostrar, las formas de aparecer que va teniendo también Textiles Semillas tiene que ver con escuchar la lógica propia, interna, ¿no?, de los textiles, sus características, un poco las formas en las que también las distintas miembros del grupo lo van mostrando, ¿no? Un poco es juntar también todas esas formas y atravesar esas fronteras que son borrosas y que buscamos cada vez difuminarlas más, poder atravesarlas livianas, ¿no? En un sentido de poder llevar todo a cuesta y ir y venir esa situación del nomadismo que tienen las estructuras que estamos planteando y que también es la estructura con la que se ha ido configurando el Museo Móvil de la Randa, tiene que ver con eso, ¿no? Con poder de alguna manera moverse, ¿no?, de un territorio a otro, de un territorio simbólico a otro también. Pensando también en que Textiles Semillas tiene casi 12 meses, se han hecho muchísimas cosas dentro de Textiles Semillas. Y aquí pensando un poco si podrían contarnos cómo han sido esos encuentros. Después del peregrinaje, de ir a proponer algo a cada uno de los grupos que todavía no sabían bien en qué se iba a convertir, y ese primer encuentro durante el año pasado, cómo se han ido estructurando, qué ha ido pasando. Hemos empezado sumándonos a un encuentro que ya venía sucediendo hace más de 10 años en Amaicha del Valle, en la provincia de Tucumán, el encuentro de tejedoras, que de hecho el año anterior habíamos coincidido con Alejandra y otras compañeras por otros proyectos que también habíamos compartido. El encuentro de tejedoras de Amaicha del Valle se hace en la víspera del día de celebración de la Pachamama, que es cuando se celebra este cambio de ciclo, que inicia un tiempo de siembra, justamente. Entonces nos parecía que era el encuentro apropiado para hacer la primera reunión de los grupos que habíamos convocado en el peregrinaje unos meses antes a que se sumen a este experimento, ¿no?, a esta reunión de tejedoras. Allí nos sumamos también en la dinámica del encuentro de tejedoras, que suele ser feria y talleres, como comentó antes Ale. Nos parece muy importante también dar continuidad a esas maneras en las que se presenta, se reproduce y se intercambian los tejidos y sus conocimientos. Y lo que nosotros aportamos en ese encuentro fue hacer una primera exposición, que en realidad fue una demanda de la cooperativa anfitriona, que es la cooperativa Pachamama, que nos dijeron, bueno, ya que ustedes son artistas o trabajan en el arte, organicen una exposición dentro del encuentro de tejedoras. Así fue que hicimos nuestra primera exposición ahí, con estructuras que diseñó Paulo Vera, un arquitecto con el que estamos trabajando en el proyecto, y también convocamos a una carpintera, una mujer tucumana, que construya esas estructuras en una madera que también es especial de nuestra región, y ahí se empezaron a mostrar los tejidos que recolectamos en el peregrinaje a cada grupo que visitábamos y que le invitábamos a ser parte de esta propuesta. Le comprábamos un tejido que ellos elegían como representativo de su grupo y de su pueblo, y así generamos una primera colección de Textiles Semillas, que es la que se mostró en Amaicha del Valle. Después, en noviembre, hicimos un segundo encuentro, que ese sí lo organizamos nosotras desde cero, pero le hicieron de anfitrionas el grupo Tejedores Andinos y Mila Colodero, que es parte del equipo de investigación y producción intercultural de nuestro proyecto, que nosotros llamamos Sembradoras,
es una de las sembradoras de Textiles Semillas, que también tiene un proyecto de investigación que se llama Archivo Textil. Tejedores Andinos y Archivo Textil fueron nuestras anfitrionas en Tilcara, en donde hicimos una exposición en un museo arqueológico en el centro del pueblo, y allí también se hizo una feria y se generó un espacio de intercambio como una asamblea en la que se fortaleció la idea de crear esta unión de tejedoras, artistas y activistas. Preguntarte cómo ha sido ese contraste entre algo que vos sabías que existía y que estaba sucediendo tan lejos de donde vos estabas físicamente, qué pensabas que iba a suceder, cómo pensabas que iba a ser, y al mismo tiempo cómo ha sido para vos esa experiencia. Fue una experiencia maravillosa en este sentido, porque mucho tiempo estaba como mirando de lejos, ¿no? Escuchando de lejos qué está pasando, ¿no? Sobre el Atlántico. Y siempre me gusté como en este proyecto que siempre está creciendo, ¿no? En cada marcha, en cada encuentro, y una cosa y otro está creciendo, ¿no? Mucho una poesía de tejer como viviente de una manera. Y para mí, al fin, ver como las tejedoras, ¿no? Los artistas, las artistas que forman este voz de la unión de los artistas, activistas y tejedoras del norte de Argentina, que es algo que queda ahí, ¿no? Y es más cada grupo tiene su voz, pero forman una voz más grande en ese sentido. Creo es algo muy, muy maravilloso que puede ocurrir en un proyecto así. Y también que ver que es más no solo un proyecto en este sentido, que hay un intercambio de conocimiento, porque también crece una amistad entre las diferentes personas que ya no conocían antes, que nunca estuve en esta región a lo mejor, y esta una belleza que para un proyecto así que no me imaginé. Sí, porque quizás desde la distancia parece un territorio pequeño, una región que es el norte, el noroeste de Argentina en realidad, pero es un territorio en el que los caminos son largos, ¿no? Para llegar de un lugar al otro, y también hay diferentes alturas, aparecen las montañas, la puna, la selva, los valles, las tierras bajas, que le llamamos el Chaco, y cada lugar es muy diferente al otro, aunque estén muy cerca, ¿no? Entonces, también ha sido un desafío poder transitar esos caminos, primero nosotras, pero después invitarles a las mujeres a que se acerquen a otros territorios a los que nunca habían ido antes y conozcan a ese otros, saber que no están solas. Una canción que a nosotras nos identifica es una copla de Amaicha del Valle que nos cantaron en la primera visita que hicimos, que dice en su estribillo que sepas que no estás sola. No recuerdo ahora la letra, pero eso creo que aparece en esta experiencia de repente esos grupos que estaban quizás aislados, que sentían que nadie más le pasaba lo mismo que a ellas, encuentran pares, encuentran hermanas, encuentran otras mujeres que hacen crecer a su acción, ¿no? Como dice Mijael, que hacen crecer a su voz, y de repente estamos construyendo mensajes polifónicos, interculturales, desde una pequeña región, pero también una región en la que se ha negado la presencia y se sigue negando de esas personas que vienen resistiendo hace más de 5 siglos. Sí, que en este sentido también es interesante por ejemplo, por un punto de vista, ¿no? Que nace en Europa, esta región es más grande como el país Alemania. No solo son diferentes como distancias en este sentido. Eso es una diferente distancia que no puedes imaginar. Y con condiciones de acceso también como muy diferentes para llegar de un lugar a otro. Que algo de lo que decías, Mijael, que me parecía interesante y sobre lo que me gustaría, si pueden contarnos más, es también cómo piensan ustedes los vínculos afectivos, porque de una reunión a otra reunión, cuando vos mencionabas, Andrei, cómo en esta asamblea se ha generado más cercanía, se ha consolidado más algo, qué importancia tienen, qué espacio y
qué lugar en esto también albergado por el universo del arte, de los vínculos afectivos entre las personas que se reúnen, que conviven, que comparten, que se cuentan cosas estando ahí. Yo creo que nosotros trabajamos desde el afecto. Bueno, considero que somos afectivistas, ¿no? Y que lo que se propone en esos encuentros es crear lazos de amor, de amistad, de confianza. También hay algo muy importante para nosotras en los encuentros, que siempre es generar una situación de celebración, de goce, ¿no? Y lo hacemos bailando, cantando, riéndonos, quedándonos hablando en la noche, ¿no? En las habitaciones que compartimos, con muchas camitas o colchones en el piso incluso. Ahí se genera una unión también, ¿no? En esa confianza y en ese poder conocer a ese otro que en apariencia es tan diferente, pero que después, cuando estamos hablando en la oscuridad o cuando estamos en la pista de baile, no nos sentimos tan distintas. Sí, creo la confianza es una palabra muy importante, ¿no? También cuando conocemos la historia de esta región, y como Ale dije, ¿no? Es un intercambio intercultural en que es hoy una Argentina, ¿no? Pero no es solo una Argentina en este sentido. Son diferentes lenguajes presentes, diferentes lenguajes vivos que en la escuela o en el museo muchas veces te dicen que ya no existen más. Teníamos esta experiencia, por ejemplo, a presentar en un museo diferentes textiles de la región, andinos, de las civilizaciones de años andinos. Andinas. Gracias, fueron. Y siempre me mostraron como algo muerto, que ya no existe más, no saben más de hacerla. Pero en el espacio estuve 30 mujeres, 30 tejedoras que viven eso, que saben hacer eso y que adaptaron a hacer eso, cambiaron a hacer eso, ¿no? Y eso es una cosa muy importante de ver y entender que las cosas viven, ¿no? También como los lenguajes viven. Y eso, pensando, ¿no? En la historia que ocurre de colonialismo, pero también de nacionalismo, confianza a participar y abrirse y a compartir conocimiento, es algo que no puedes pensar que es fácil o que siempre ocurre, en mi opinión. Sí, además se impone, ¿no? Una lógica de una cultura que es la dominante, que por ejemplo desprecia el valor de la repetición porque lo asocia a una máquina y no a la insistencia de sostener una memoria o un mensaje, que es desde el lugar desde el cual repiten quienes tejen. En muchos pueblos y en muchos grupos la repetición es fundamental, porque esa insistencia a lo largo de siglos es lo que sostiene una memoria fundamental. Pero desde la lógica capitalista, la repetición está asociada a la máquina y a la falta de imaginación, como también aparece la idea de la copia o de la autoría vinculada a la propiedad privada, que nosotros vemos que no está presente entre las artesanas, tejedoras con las que trabajamos. Sí, eso me recuerda a una frase de Cecilia Vicuña que hablamos mucho, ¿no? Una artista que dice más o menos, ¿no? Unidos por un hilo formamos un equipo viviente, cada persona es un nudo y la actuación es lo que sucede entre los nudos, ¿no? Entre la repetición hay una acción, hay un cambio, ocurre algo nuevo de una manera. Creo que estaría bueno si quieren explicar también, o Ale, si vos querés contar qué es un quipu. Te voy a traer a Margarita, traer las palabras de Margarita. Bueno, un quipu es un sistema de codificación de información, de historias, de conocimientos de toda naturaleza propio de los Andes, que continúa haciéndose, ¿no? Creo que en un momento también en esta relación de vincularlo al pasado lo estabilizábamos en vitrinas y lo olvidábamos de alguna manera como una práctica actual, activa, pero en el grupo de Textiles Semillas hay tejedoras que siguen trayéndolo hacia ese presente, siguen contándonos sobre la unión del pasado y el presente que podemos percibir y experimentar a través del equipo. Y una de ellas es Margarita Ramírez, que es
una de las tejedoras de Tincucamayu, que es uno de los grupos que está en Santa María Catamarca. Volviendo también un poco a cómo en estos encuentros han ido apareciendo un montón de temas, de cuestiones que nos interpelan, que interpelan a las tejedoras, quisiera volver al último encuentro que hubo y preguntarles qué sintieron que había en ese, qué han sentido que ha cambiado, qué han sentido que se puede hacer, cuál es la potencia por la que van ahora. Yo lo que he sentido en ese momento ha sido algo que me parece que sucede cuando hay un entendimiento en un proceso creativo, hay una confluencia de formas que creo que nos han permitido como avanzar sobre cosas que no hacía ni falta ya decirlas, ¿no? Como eso me ha pasado, como si de repente ese taller que hemos ido, ese espacio de taller, ¿no? Que no es un espacio físico tampoco, como un poco pensando también en los museos móviles, ese espacio de taller que es un taller que va itinerando, que va habitando distintos territorios, también hacia el adentro de las personas que estamos trabajando ahí, ya había algo en el proceso creativo, en el pensar común, ¿no? En algo que de hecho lo hemos mencionado en ese momento, que por ahí hacíamos preguntas o salían inquietudes sobre cómo resolver ciertas cuestiones con las obras, con el recorrido, el cuidado de esas obras, y de repente había un pensamiento común, ¿no? Donde nos encontrábamos. Creo que eso no lo habíamos vivido antes, ¿no? ¿Cómo se trabajan esas obras? Si me podrías contar cómo se las hacen. Para alguien que no ha visto en absoluto, cómo se las piensa, cómo se las trabajan, quién hace qué. Continuando lo que estaba diciendo Alejandra antes, lo que hacemos en esta reunión, en esta unión, es amplificar el valor de nuestros conocimientos y de nuestras herramientas. También tenemos en común que vivimos como mujeres, como artistas y como artesanas muchos desprecios hacia lo que somos y lo que podemos. Y siempre nos toca hacer una defensa del valor de lo que sabemos, pero también de lo que queremos hacer. Las obras que estamos construyendo juntas no tratan de, como decía antes, inventar algo nuevo o crear algo nuevo, sino que investiga, propone nuevas formas de presentar lo que ya sabemos hacer o también lo que no queremos dejar de hacer. En mi caso como curadora, en el caso de las chicas como tejedoras, y ensayamos nuevas maneras de que eso se articule, se una, crezca, se presente. Quizás en el caso, por ejemplo, de las mujeres wichí, siempre han mantenido sus tejidos para generar objetos contenedores de carga para transportar, y de repente hemos empezado a ensayar que esos tejidos crezcan y dejen de ser bolsas para transformarse en banderas. En Textiles Semillas estamos empezando un proceso así que va modificándose porque realmente nos disponemos a esa experimentación y a esa escucha e intercambio que hace que de repente hagamos algo que no habíamos imaginado, que no habíamos planificado, y ahí es donde aparece como un elemento fundamental la confianza. Primero la confianza que tuvo el programa 99 Questions para apoyar a que hagamos algo que no sabíamos qué forma iba a tomar. Después la confianza de las tejedoras que transitaron los caminos, horas, cambiaron de clima, dejaron sus casas, su familia, sus tareas cotidianas para venir a reunirse sin saber qué iba a pasar, o sea, qué iba a generar esa reunión, ese viaje. Y bueno, y nosotras también, ¿no? Predisponiendo nuestro tiempo y poniendo sobre la mesa nuestras herramientas que no sabíamos para qué les podían servir realmente a las tejedoras, ¿no? Nuestras trayectorias y nuestras inquietudes.
Y cuando nos reunimos, como dijo Ale, o sea, directamente no hubo que forzar nada, o sea, todo sucedió. Es como algo que crece, como que florece, que da un fruto, y es un proceso de mucha alegría, creatividad y de ejercicio y amplificación de la imaginación. Creo que eso es lo que sucede en las obras, eso también de no decir que una cosa vale más que la otra. O sea, estoy hablando del valor, no del precio, ¿no? Un tejido puede, como decía Ale hace rato, envolver a una persona, abrazarla, puede ser desplegado como una manifestación, puede ser una escuela, un espacio de enseñanza, puede ser un espacio de reflexión, y no elegir uno o lo otro, sino generar las condiciones para que pueda ser todo eso y se trate con respeto y se trate con cariño y se entienda que eso le pertenece no a la persona que lo hace, sino a todo un pueblo y a todo un grupo de personas que ha defendido esa memoria. Sí, también tiene un poco de, ¿no? ¿Quién tiene el derecho de imaginar y quién no en ese sentido de experimentar, de transformar? Yo quería agregar una cosita que quedé pensando también respecto a la pregunta sobre lo afectivo y la afectividad, y es que el textil implica y tiene en sí mismo estrategias, herramientas amorosas, sobre la amorosidad, sobre la amabilidad. El mismo acto de tejer implica esa relación tanto con el objeto como para quién se está tejiendo o para qué se está tejiendo, ¿no? Creo que es una manera de vincular a las personas entre sí, a las personas con el mundo, más allá del resultado final. La acción del tejer, la acción del tejido está muy vinculada a esa cuestión también de la delicadeza de la construcción de algo también muy frágil, pero a la vez muy estable y con la capacidad de permanecer, ¿no? Me parece que ahí también hay algo de esos binomios de los que hablaba también Mijael al inicio, que el textil mismo como forma, como producción, como artefacto, busca superar. Me gustó mucho lo que has dicho sobre la amorosidad del textil. Me parece que es algo que ha estado presente también en todo lo que ha sido dicho, todas las maneras de vincularse, en todas las maneras de tejer entre ustedes, entre todos. Estamos acercándonos al final, a las últimas preguntas. Si quieren contar sobre los grupos que forman parte de Textiles Semillas. Los grupos que forman parte de Textiles Semillas son 12 y entre ellos tenemos a las randeras del cercado, que son tejedoras de encaje a la aguja que trabajan con hilos finos de algodón, haciendo diferentes tipologías como cuellos, carpetas, centro de mesa. Después Tinku Camayu es un grupo que trabaja con lana de ovejas, trabajan en telares y hacen todo el proceso productivo desde la esquila, el hilado y la producción misma del tejido y de diferentes piezas tipológicas. Después Guarmipura, que es un grupo que trabaja con muchas técnicas de telar, pero particularmente con la técnica del torsal, que es una técnica con la que se realizan peleros a partir de la lana de oveja poco hilada. Luego la cooperativa Pachamama, que también trabaja tanto con oveja como con fibra de llama. Y luego el grupo de Quilmes, que son las tejedoras de Quilmes, que trabajan también con fibras similares. Y luego tenemos al grupo Achalay Tejidos, que está representado por Mercedes Cardoso, que es una tejedora que trabaja una técnica muy particular que se denomina pintullo y que está muy cerca de las técnicas que realizan las teleras santiagueñas. Bueno, se suman a Textiles Semillas las teleras santiagueñas de Atamisqui y las teleras de Huilla Catina, que trabajan en telar plantado en los patios de sus casas, crean frazadas con flores y con diferentes motivos geométricos, y hoy también hacen caminos de mesa, ponchos y diferentes objetos utilitarios. En Tejedores Andinos se suma a nuestra lista, que es un grupo de familias de la quebrada de Humahuaca
que también trabajan con fibra de llama, de ovejas, de los propios animales que ellas crían y que van recuperando también técnicas antiguas como por ejemplo el telar de cintura. Las bordadoras de los valles de altura, Flor en Piedra y Flor de Altea, realizan bordados exquisitos, especialmente de flores, que ellas dicen que sueñan o que incluso ven que son parte del paisaje, a veces como un dibujo que aparece en las piedras. Estas flores son bordadas en prendas que llaman rebozos, que las abrazan y que son su vestimenta típica y su vestimenta también de identificación. Y por último, Silat, que es un grupo de tejedoras del pueblo Wichí, que trabajan especialmente con la fibra del chaguar, que es una planta de su monte nativo. La última pregunta sobre la que me gustaría que conversemos es ¿hacia dónde va Textiles Semillas ahora? Siempre se piensa o siempre lo han pensado, siempre esta idea de estar empezando, ya lo que se abre, está en sus comienzos. ¿Qué potencia tiene ahora? ¿A qué lugar? ¿Cómo lo van pensando hacia el futuro? Creo que en principio Textiles Semillas está creciendo hacia esta unión de tejedoras que hoy es del norte de Argentina, pero que puede pasar esas fronteras actuales, que en realidad no es que quisimos hacer una delimitación, sino que fue empezar a trabajar con quienes teníamos cerca o con quienes ya habíamos trabajado anteriormente. Textiles Semillas también está empezando a generar obras colectivas, obras de unión, objetos textiles nuevos, esculturas textiles. También Textiles Semillas se propone presentar un libro en el que se registran testimonios y pensamientos de quienes somos parte de este proceso, con los diferentes roles que vamos asumiendo, que a veces una misma persona va cambiando su rol en esta propuesta. Y no sé, también creo que es un camino que estamos abriendo. Sí, son semillas, ¿no? Que crecen, ¿no? También queremos, como André dije, ¿no? Cruzar las diferentes fronteras en este sentido y también buscar relaciones. De tejer es una práctica muy antigua que pasa todo en el mundo en diferentes formas y tiene relaciones, ¿no? Siempre tiene una conexión y queremos buscar también más intercambio en diferentes regiones del mundo, de tejer con los tejedores del norte de Argentina, de la Unión. Sí, también es fundamental, que lo mencionó Gaby al principio, esta idea de la crianza mutua que nos enseña Elvira Espejo, pero que está presente en muchas culturas. Para que algo crezca, también tiene que ser cuidado y también al crecer cuida a quien lo ha cuidado, ¿no? Esa práctica de la reciprocidad está generando cosas que nos sorprenden y que también nos hacen pensar en nuevas propuestas, ¿no? En algo nuevo que podemos hacer juntas. La unión, o sea, nos hace percibirnos de otra manera a cada una de nosotros y a nuestras posibilidades. Ay, ya me lo estoy tomando muy en serio, pero parece que va hacia un lugar de seguir construyendo las posibilidades de este presente, ¿no? Como algo, a mí siempre me gusta pensar como el tiempo en esa línea que plantea Silvia Rivera Cusicanqui en relación al pasado como futuro, a esa inversión y también relativización también del tiempo, de las nociones de tiempo. Y me parece que estamos todo el tiempo también en ese ejercicio de caminar hacia adelante, mirando hacia atrás, como ya pones ejemplo en uno de los textos en relación a las danzas que se hacen con estas máscaras que la cara mira la cara está como descolocada, ¿no? De hacia adelante, ¿no? Mira hacia atrás. Entonces nos pienso un poco así, ¿no? Como yendo hacia un futuro que lleva hacia un futuro pasado, ¿no? Que todo el tiempo busca reactualizar y resignificar esas formas y que el arte es un territorio muy propicio para eso y nos veo creando juntas
imaginando nuevas formas a partir de ya todo este suelo fértil que hemos creado en este tiempo, ¿no? Muchísimas gracias por esta conversación. Ha sido precioso estar aquí juntos. Muchas gracias a Andrei, Mijael, a Alejandra por todo lo que han compartido y nos han contado. Verdaderamente hermoso conversar todos juntos. Textiles Semillas es un proyecto artístico intercultural coordinado por Andrei Fernández y Alejandra Mizrahi. Crece dentro del programa 99 Questions de Humboldt Forum, curado por Mijael Diminga. El guión y la producción fueron hechos por quien les habla, María Gabriela Cisterna. La música, diseño y la producción de sonido por Gustavo Obligado. Gracias a Andreas König, Sebastián Erdmann y Carla Avilés por la asistencia. Y a todas las tejedoras del noroeste argentino que generosamente comparten sus pensamientos y formas de ver el mundo.